Entonces, el día de hoy vamos a trabajar con problemas de máximos y mínimos, que en realidad son problemas de optimización, ¿de acuerdo? Optimización es un área de investigación de operaciones que trata de buscar los máximos y mínimos o el máximo, el mínimo de cierta función dada. Sin embargo, una forma de resolver este tipo de problemas es a través del cálculo diferencial, ¿sale? Por lo cual vamos a ver un poquito de parte teórica y después nos vamos a ver cómo nos afecta en lo que nosotros hemos visto, cómo se ocupa con lo que nosotros hemos trabajado. Entonces, los problemas de optimización son problemas con un contexto, ¿sale? En general, esos contextos están fuera del cálculo. Son cosas que tienen aplicaciones en física, química, ¿de acuerdo? Varias ramas de las matemáticas, en muchos problemas de medicina, de biología, em, en general, cualquier cosa donde ustedes quieran calcular un máximo o un mínimo de una función, ¿sale? Son problemas de optimización, ¿de acuerdo? En general, lo que nosotros vamos a encontrar son muchos textos que tienen que ver con algo que no parece ser cálculo, ¿de acuerdo? Y donde nos van a pedir calcular un máximo o un mínimo, ¿de acuerdo? Lo importante de esto y cómo nos podemos aproximar a ello es cómo lo planteamos, ¿sale? Y cómo damos una estrategia para resolverlo. Y hay que entender que son dos partes. Una parte es el planteamiento y otra cosa es la resolución, ¿de acuerdo? Entonces, para resolver un problema de máximos y mínimos, lo primero que necesitan es entender qué diablos están tratando de resolver. Si no entienden o no les queda claro qué están tratando de resolver, no importa el área, si no lo entienden no van a poder resolverlo. Lo primero es tener idea de qué nos están preguntando y cuáles son los elementos del problema. Después hay que identificar las variables y las funciones que involucran esas variables. También hay que identificar las constantes que aparecen y las restricciones. Una vez que identificamos los elementos básicos, es decir, que le sacamos los datos a nuestro problema, hay que tratar de identificar o construir las funciones y las relaciones que se encuentran presentes, ¿de acuerdo? Y cómo están involucradas las variables que aparecen ahí. Una vez que tenemos identificadas las funciones y las relaciones, hay que identificar la función a la que se le desea buscar máximo mínimo. Generalmente nos dicen busque minimizar o busque maximizar o cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo. ¿Sale? Una vez que identificamos esa función, a esa función dentro del contexto de problemas de optimización se le va a llamar función objetivo. Y las cosas que no sean función objetivo generalmente van a ser restricciones, ¿de acuerdo? ¿Sale? Eh, una vez que ya identificamos la función objetivo y las restricciones, lo que vamos a hacer es estructurar el problema. Es decir, los problemas dentro de optimización tienen una cierta estructura para darle orden a nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a seguir esa estructura básica porque en esta materia y en aquellas materias que tengan que ver con investigación de operaciones, que en algunos casos lo van a estudiar más adelante, llevan la misma estructura, entonces van a tener un primer enfrentamiento, ¿sale? Entonces, estructurado el problema, lo que vamos a hacer es resolverlo mediante el cálculo. En este caso, los problemas a los que nos vamos a enfrentar en esta ocasión, pues obviamente se van a poder resolver mediante cálculo diferencial. No siempre es posible, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones se utilizan cálculo en varias variables, en otras álgebra, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo del problema, podemos ver si es posible resolverlo mediante el cálculo o necesitaremos alguna otra herramienta. Y lo más importante de cualquier problema, ya lo resolvimos y obtuvimos un número. Lo más importante y lo más valioso que pueden hacer dentro de su área es interpretar el resultado, ¿de acuerdo? De hecho, en la realidad, lo que ustedes van a hacer es, van a tener un problema, ¿de acuerdo? Van a obtener todos los datos que tienen sobre él y en general, si es un problema de investigación o muy pesado, no lo van a resolver ustedes, van a tener que trasladarlo a alguien que deba de resolverlo.
La intención de que ustedes aprendan un poco de matemáticas es que puedan trasladar esa información de manera adecuada para que alguien más pueda resolver el problema. Y una vez que él lo resuelve con una herramienta que ustedes tienen más o menos noción de cómo funciona, cuando les devuelve el resultado, ustedes hacen la interpretación del resultado. El resultado está dentro de sus expectativas, o hay que tomar decisiones, o es el valor que esperaban, o les permite identificar si algo está bien, si algo está mal, ¿de acuerdo? Lo más importante en cualquier trabajo es interpretar el resultado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la estructura de un problema de optimización? Generalmente, un problema de optimización lleva dos o tres partes, ¿de acuerdo? Una función con una serie de variables, ¿sale? Que es la función objetivo, que esta función lo que se busca es minimizarla o maximizarla. Y después está sujeta a una serie de restricciones que pueden ser son funciones, ¿de acuerdo? O expresiones del tipo mayor igual, menor igual o igualdad, ¿sale? Estas restricciones siempre están igualadas a algún valor y también pueden contener todas las variables o algunas de ellas, pero siempre van a ser del tipo mayor igual, menor igual o de igualdad. Dentro de estas es común que se pidan en muchos de los casos condiciones de no negatividad. Esas condiciones de no negatividad es que las variables sean mayores o iguales a 0. Porque estas variables en general representan valores de cosas que son medibles o tangibles. Y pues generalmente no tenemos objetos negativos, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente nos van a poner ser que las variables deben ser mayores o iguales a 0. ¿Sale? Sin embargo, no es una condición para todos los casos, por eso es que no las colocamos. Sin embargo, debemos de tener la idea de que eso va a pasar. ¿Sale? En el cálculo diferencial, en los problemas a los que nos vamos a enfrentar, generalmente vamos a tener una función objetivo que va a depender de dos variables, por ejemplo, x y y. Y vamos a tener las restricciones, igual, restricciones de mayor igual, menor igual o de igualdad, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y el objetivo, o bueno, el trabajo que vamos a hacer es que estas restricciones a nosotros nos van a permitir dos cosas. Transformar la función la función objetivo en una función de una variable. Aquí la tenemos de dos variables y en realidad nosotros estamos estudiando cálculo de una sola variable. ¿De acuerdo? Entonces nos van a permitir transformar la función objetivo en una función de una sola variable, ya sea que quede en términos de x o de y. Y la otra que nos va a permitir identificar el dominio o el intervalo de interés, ya que al ser mayores iguales que 0, generalmente el dominio queda un poquito diferente y queda restringido, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a tratar de identificar es, en un problema, cuál es nuestra función objetivo, cuáles son las restricciones. Si es una función de una variable, ya la hicimos porque empezamos a trabajar con cálculo. Si es una función de dos variables, vamos a tener que transformarla en una función de una variable a partir de nuestras restricciones. Ahora, ¿cómo se resuelve un problema de máximos y mínimos? Pues teniendo ya la función en una sola variable y el dominio de interés, pues hay que derivar la función, calcular los puntos críticos haciendo la derivada igual a 0 y encontrando los valores que satisfacen esta igualdad. Y después, si tenemos un dominio limitado, es decir, un intervalo cerrado como dominio, entonces evaluamos directamente en los puntos críticos, ¿sale? En los extremos del dominio, si es un intervalo cerrado, y en los puntos donde se indefine la derivada, es decir, donde la derivada no existe. Hay algunas funciones que van a provocar esto, ¿de acuerdo? No siempre estos puntos B y C se tienen, así es que si los tenemos, ya le hicimos. Si lo único que podemos calcular son puntos críticos, entonces hay que utilizar el criterio de la segunda derivada. Es decir, derivamos por segunda ocasión y evaluamos. Ya sabemos que si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es positiva, entonces estamos en presencia de un mínimo. ¿De acuerdo? Si la segunda derivada evaluada en un punto crítico es negativa, entonces cóncavo hacia abajo, estamos en presencia de un máximo. ¿Sale?
Si podemos evaluar, entonces el valor más grande será el máximo y el valor más pequeño será el mínimo. Esto siempre y cuando tengamos al menos los extremos del dominio, ¿de acuerdo? Si tenemos el punto B, es decir, si tenemos un dominio restringido, ¿sale? Es decir, un dominio que es un intervalo cerrado, no es necesario el criterio de la segunda derivada. Porque ahí pues, tenemos pocos puntos y podemos identificar máximos y mínimos posibles. ¿Cuáles son los candidatos a máximos y mínimos posibles? Pues los puntos críticos, los puntos donde se indefine la derivada y los extremos del dominio. Si no tengo extremos del dominio, ocupo criterio de la segunda derivada. Y pues ya, eso es todo. Hay que estructurar un problema de optimización y después hay que resolverlo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo sencillo. Vamos a la página 332, ejercicio 8 del libro de Cálculo de una variable de Stuart. Y dice, encuentre las dimensiones de un rectángulo con área 1000 metros cuadrados y cuyo perímetro sea tan pequeño como sea posible. Entonces, la información que nos dan es un área de 1000 metros cuadrados y el perímetro tan pequeño como sea posible, es decir, buscamos minimizarlo. ¿De qué cosa? De un rectángulo. Ay, miren, se me olvidó un acento. De un rectángulo donde la base la llamo X, o el ancho lo llamo X, y el largo, o el alto lo llamo Y. Qué confundido estaba. Tenía sueño. Ok. Es decir, X es un lado y Y es el otro. Ahora, ¿cómo se calcula el área? El área es X por Y. Entonces, X por Y debe ser 1000. Y el perímetro, pues, es X más Y, o 2X más 2Y. Con lo cual, pues, nuestra función que obtenemos es una función de dos variables, una función que depende de X y de Y. Como lo que quiero es minimizar el perímetro, esta cosa se vuelve mi función objetivo. ¿Sale? Esto que tenemos aquí, el 2X más 2Y, es nuestra función objetivo. Y entonces, lo que tenemos aquí es esta expresión, es nuestra restricción. Con mi función objetivo y con las restricciones, entonces podemos estructurar el problema. ¿Sale? ¿Cómo estructuramos el problema? Pues primero escribo mi función objetivo, f de xy igual a 2x más 2y, donde lo que busco, y generalmente en un problema de optimización se dice que quiero hacer. ¿Qué buscamos? Minimizar. ¿Qué minimizamos? La función 2x más 2y. Sujeta, es decir, ¿cuáles son sus restricciones? Pues que x por y sea 1000, que x sea mayor que 0 y que y sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque son distancias de un rectángulo. Y esto es la estructura de un problema de optimización, ¿de acuerdo? Con su función objetivo y con su conjunto de restricciones, ¿sale? Si en algún momento trabajan optimización o investigación de operaciones, esta es la estructura de un problema de optimización. Una función objetivo y un conjunto de restricciones. Ahora bien, lo que buscamos es transformar esto en un problema de cálculo. Y en estos momentos nosotros estamos estudiando cálculo diferencial de una variable. Y esta función que está aquí tiene dos variables. Nos vamos a apoyar en la restricción, ¿sale? Para transformar esta función de dos variables en una sola variable. Es decir, vamos a cancelar o X o cancelar Y. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Pues de la restricción, ¿sale? Que es X por Y igual a 1000, igual a 1000, vamos a despejar a Y. Despejándola, lo que obtenemos es que la X que está multiplicando pasa dividiendo. Podemos hacer esto sin ningún problema porque una de las cosas que estamos solicitando es que X sea mayor que 0. Entonces aquí no estamos dividiendo entre 0. Y esta expresión la sustituimos en la función objetivo. Es decir, en lugar de poner Y, voy a poner 1000 entre X. ¿Sale? Al hacer eso,
lo que se obtiene es una función que ahora depende solamente de una variable. Es decir, aquí teníamos dos variables, x y ahora solamente tenemos una variable que es x. Y una función de una variable sí le puede aplicar cálculo diferencial del que estamos aprendiendo en estos momentos porque solamente tiene una sola variable. Luego entonces, lo que voy a hacer es trabajar con esta función. Con f de x igual a 2x más 2000 entre x. Y a esto le aplico todo lo que aprendimos sobre el cálculo de máximos y mínimos en las clases anteriores. Que eso es, hay que derivar esta expresión. La derivada de esta expresión es 2 menos. Recuerden que este va a subir, si quieren derivarlo, este lo pueden subir como x a la menos 1. Y la derivada de esto nos da menos 1 por 2000, x a la menos 2. Entonces, por eso nos queda esta expresión aquí. ¿De acuerdo? Por lo cual la derivada es 2 menos 2000 entre x cuadrada. Y con eso terminamos la derivada. El siguiente paso es hacer la derivada igual a 0, con lo cual igualamos la expresión a 0, pasamos este elemento del otro lado, luego esta x cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando, ¿sale? Este 2 que está multiplicando pasa dividiendo, por lo cual nos queda x cuadrada igual a 1000. Luego sacamos la raíz cuadrada, pero la raíz cuadrada de un número al cuadrado, pues es su valor absoluto, por lo cual podemos utilizar tanto el valor positivo como el valor negativo de la raíz de 1000. Sin embargo, por restricciones sabemos que x no puede ser negativa, por lo cual desecho el valor negativo y simplemente me quedo con un solo punto crítico, que es cuando la raíz es 1000. ¿Sale? Lo que sigue es, pues, evaluar. Aquí mi dominio de interés, ¿de acuerdo? Pues solamente es que x sea mayor que 0, por lo cual no tengo un dominio muy extenso de interés. Lo que tendríamos que hacer es sacar la segunda derivada de esta expresión para comprobar que que este valor que obtuvimos aquí, raíz de 1000, haga que la función original sea mínima, ¿de acuerdo? Para eso tendríamos que derivar esta expresión, es decir, calcular la segunda derivada. Y pues la segunda derivada sería de esta expresión, sería, recuerden que si este lo subimos queda la menos 2, entonces sería menos por menos más, sería 4000 sobre x cúbica, ¿de acuerdo? Si lo logran ver, recuerden que si subimos esto es x a la menos 2, la derivada de esta expresión va a bajar este menos 2 multiplicando al 2000, menos por menos más, 2 por 2000 nos da 4000, y al exponente se le resta 1, menos 2 menos 1 nos da menos 3, que bajándolo nos queda x cúbica. Y la segunda derivada, evaluada en raíz de 1000, ¿de acuerdo? Nos queda 4000 sobre la raíz cúbica, sobre la raíz cuadrada de 1000 al cubo. Yo no sé cuánto es este valor, ¿sale? Pero lo que sí sé es que es positivo. Y al ser positivo, lo que me dice es que estoy en presencia de una concavidad hacia arriba. Y si tengo una concavidad hacia arriba evaluada en un punto crítico, significa que estoy obteniendo el mínimo. ¿Sale? Entonces, en efecto, evaluar esta expresión o evaluar este valor dentro de la función original nos da un mínimo. ¿Sale? Ya que identificamos que es un mínimo por criterio de la segunda derivada, al sustituirlo, este es el perímetro, ¿de acuerdo? Pero
no es el valor de y. El valor de y, ¿cuánto es? Pues aquí tengo la forma de calcular y. Y es igual a 1000 sobre x. Es decir, y es igual a 1000 sobre el valor que minimiza la expresión, que es la raíz de 1000. Por lo tanto, y vale la raíz de 1000. Y con eso terminamos el problema. Ya encontramos los valores de x y de y que hacen que el perímetro sea mínimo. Y esto es curioso porque ustedes logran observar que tanto x como y son iguales, ¿de acuerdo? Eso lo que trata de decirnos es que el tipo de rectángulo que se forma es un cuadrado. Entonces, el cuadrado es un tipo de rectángulo que, dado una superficie fija, minimiza el perímetro que la contiene, ¿de acuerdo? Es decir, si ustedes quieren encerrar un área en el menor perímetro de un dado un rectángulo, pues lo que tienen que hacer es formar un cuadrado, ¿sale? Más o menos. ¿Dudas? ¿Problemas? Voy a suponer que están escribiendo en el chat que no, ¿de acuerdo? ¿Sale? Lo importante de esto entonces es tener el problema y poder plantearlo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hagamos un ejercicio más, tenemos 5 minutos. La rapidez en miligramos de carbono sobre metro cúbico sobre hora, en que la fotosíntesis tiene lugar para una especie de fitoplancton, es modelada por la función, esta función, donde I es la intensidad de luz. ¿Para qué intensidad de luz P es máxima? Nuevamente, aquí ya tengo la función, ¿sale? Esta P se transforma en la función objetivo. Esta es la función objetivo, ¿sale? A ver, denme un segundito. Ja. Esta es la función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es derivarla, ¿sale? Y buscar sus máximos y sus mínimos. En esta ocasión vamos a hacer, o voy a hacer un poquito de trampa. Vamos a utilizar un programa que se dedica a hacer cálculos, ¿de acuerdo? La función es p igual a 100i sobre i cuadrada más i más 4. Entonces, p es igual a 100i. No, voy a ponerlo con voy a ponerlo como 100x sobre x cuadrada más x más 4. ¿Sale? Ok, lo estoy poniendo con x porque si pongo i mayúscula me va a identificar como una función de matemática que no quiero estar utilizando. Entonces, esta es la expresión y lo que quiero es, ya sabemos que esta es la función objetivo, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo más restricciones más que la intensidad de luz debe ser positiva. Y eso es todo, ¿de acuerdo? Y quiero calcular cuándo es máxima. Entonces, lo que hacemos es calcular la derivada. Vamos a llamar a la derivada de P. Va a ser igual a la derivada de P con variable X. ¿De acuerdo? Entonces ahí está haciendo los cálculos. Esta es la derivada. Qué rápido. Deberían de permitirles usar matemática en el examen. En fin. Bueno, luego practicaremos con esto. ¿Qué más? Tenemos que buscar cuando se hace 0. Entonces, vamos a utilizar una función que se llama find root
que lo que va a hacer es buscarnos aquellas expresiones donde esta cosa sea igual a 0 con una variable, la variable es x, y hay que decirle en qué número empieza. Vamos a decirle que empiece en 1. A ver qué dice. Dice que esto tiene una raíz cuando x es igual a 2. ¿De acuerdo? De hecho, esto se puede resolver con la parte de arriba, pero ya tenemos que una raíz es 2, entonces lo que sigue es calcular la segunda derivada. ¿Sale? La segunda derivada ¿de quién? Quiero la derivada de dp con respecto a la variable x. Aquí está la segunda derivada. Cada vez es peor esto. Pero la ventaja es que ahora quiero saber si ese es un máximo. ¿Sale? Si es un máximo o un mínimo. Es decir, lo que voy a hacer es evaluar la segunda derivada en 2 y lo único que voy a fijar es en el signo de eso. Y es negativo. La segunda derivada evaluada en un punto crítico me está dando un número negativo. Por lo tanto, estoy en presencia de una concavidad hacia abajo porque la segunda derivada es negativa y el punto crítico, tengo un punto crítico en una concavidad hacia abajo, por lo tanto es un máximo. ¿Cuándo la intensidad es máxima? Cuando la intensidad de luz es igual a 2. Qué rápido. Deberíamos intentar utilizar este tipo de programas dentro de la clase. Pero esto tiene sentido si ustedes ya saben todo el contexto que hay detrás. ¿Sale? Intenten hacerlo a manita si no tienen nada que hacer. Así me aburro en esta cuarentena. Entonces háganlo. ¿De acuerdo? Por el momento sería todo. Les encargo que revisen este tipo de ejercicios para que puedan sacarlos adelante. ¿Sale? ¿Alguna duda, chicos? Por el momento no, profe. ¿No? Ok, perfecto. Pues con esto terminamos entonces.